Mateo capítulo 17, del 14 al 21. El título en la Reina Valera dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Bueno, continuamos esta historia inmediatamente después de la transfiguración que vimos la semana pasada, ¿no? Habíamos visto que el Señor se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro al monte, dice a un monte alto, no aclara qué monte exactamente, y ellos tuvieron un privilegio grandísimo, ¿no? Que fue ver la transformación de Jesús, que Él se les reveló mostrándoles su verdadera cara, ¿sí? Su cara, su cuerpo glorificado. Por un momento lo pudieron ver, al igual que a Moisés y a Elías. Pero mientras Pedro, Juan y Jacobo vivían un momento glorioso como el que vimos la semana pasada, que fue algo realmente impresionante para ellos, al mismo tiempo que pasaba esto, abajo del monte pasaba otra cosa. ¿Qué pasaba? Los otros 9 discípulos que habían quedado abajo estaban viviendo un momento bastante vergonzoso, ¿no? Mientras Pedro, Juan y Jacobo vivían un momento glorioso con el Señor, los otros 9 vivían un momento vergonzoso, pasaban vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban tratando de echar fuera a un demonio y básicamente el demonio se les reía en la cara. No tenían fe, no tenían autoridad, no tenían nada todavía suficiente para poder hacer semejante cosa. Mientras leía sobre este tema, ¿no? Resulta que encontré que hay una pintura de la época antigua, ¿no? De una pintura de Rafael, que la pueden buscar, pueden poner la transfiguración de Rafael. Y estas pinturas vieron que hay en las iglesias católicas antiguas, todo que está en el Vaticano, es una de esas pinturas. Y se ve en la parte de arriba, se ve el momento que Jesús está transfigurado, con los 3 al lado de él, se ve postrados en el piso, y Elías y Moisés al lado, y en la misma imagen se ve en la parte de abajo, abajo del monte, está todo el desorden de gente, el muchacho todo lunático, así todo haciendo desastre, los discípulos que no pueden hacer nada con una impotencia terrible. Eso está todo puesto en una pintura antigua, ¿no? Y estaba, la verdad que estaba bastante bien representado. Así que vemos este contraste, ¿no? De bajar de semejante gloria que vivieron con el Señor estos 3 discípulos a encontrarse con los otros nuevos en una situación bastante particular. Versículo 14 dice: Cuando llegaron al gentío, ahí vemos que acababan de bajar, ¿no?, del monte, vino a él, o sea, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Vamos a leer hasta el 14, ¿no? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Vemos que la presentación de este hombre, que no se nos dice el nombre ni nada, pero vamos a ver varias cosas particulares de la forma de presentarse, ¿no? Dice que se arrodilló delante de él. La palabra arrodilló en realidad quiere decir hincarse, que simplemente significa, como ya vimos, no es que se arrodilló con las 2 rodillas, sino que simplemente hincó una rodilla. No sé quiénes recordarán, pero eso significaba una señal de respeto, pero no de humillación ni de sumisión delante de quien estaba. Había varias formas. Una era postrarse, ¿sí?, arrodillado con el rostro en piso, o algunos directamente tirados en el piso boca abajo, una muestra de total sumisión.
Después estaba esto, que era una forma muy respetuosa de dirigirse a alguien, que era hincar una rodilla, ¿sí? Una sola rodilla. Y la otra era que también vemos que a veces dice inclinarse, que es simplemente agachar la cabeza, ¿sí? Hay varias formas. Bueno, acá este hombre no estaba tirándose a los pies del Señor Jesús, solamente estaba hincando la rodilla, ¿sí? Si podemos compararlo con otro, vemos la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Qué hizo ella? Ella vino y se postró, se tiró directamente al piso, ¿no? Lo mismo Bartimeo, el ciego, por ejemplo, también estaban clamando, estaban tirados, estaban derrotados en el piso. Pero este hombre no, simplemente se presentó delante de él, obviamente con respeto, y llamándole Señor, que esto también es muy importante. Los fariseos un poco, eh, no sé si no eran muy honestos con lo que hacían, pero los fariseos le decían rabí, maestro, ¿no? Se lo decían como para fingir un poco de respeto. Pero si vemos, por ejemplo, el caso de Bartimeo, ¿cómo le llamó Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿Qué significaba esto? Que le estaba reconociendo como el Mesías, como el Cristo. Este hombre simplemente le dice Señor, que significa amo, dueño. Había respeto, había una cierta cantidad de respeto, pero no vemos humillación genuina en este hombre, ni tampoco vemos que lo esté reconociendo como el Mesías. Simplemente era una situación de respeto. Y otra cosa muy interesante, para que veamos de que la condición del hombre antes de venir y después de venir, más o menos seguía en la misma condición, porque a muchos que el Señor salvó, muchos que el Señor los sanó, cuando los termina de sanar les dice, ve, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, Bartimeo, el ciego, el Señor lo sana y le dice, ve, tu fe te ha salvado, igual que la mujer pecadora, ¿no? Pero a este no le dice tu fe te ha salvado, simplemente le cumple el milagro. Así que su fe todavía estaba incompleta. Y esto es muy importante porque es la misma condición en la que estaban los discípulos del Señor. Versículo 15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esta misma historia no la vamos a leer en Marcos porque si no se va a hacer muy larga, pero si la quieren repasar en sus casas, está en Marcos capítulo 14 al 29. En Marcos se aclara mucho más y se da mucho más detalles precisamente de que lo que le pasaba al muchacho este no era una simple enfermedad de epilepsia, ¿sí? Como algunos creen, sino que era verdaderamente un demonio que lo tomaba. ¿Por qué? Porque le agarraban estos ataques muy parecidos a la epilepsia, le agarraban justo cuando estaba al lado del fuego, justo cuando estaba al lado de un agua profunda que se podía ahogar, ¿sí? O sea, claramente había un espíritu tratando de matarlo a esta persona. Y le dice, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Alguna vez escucharon esta expresión? Sí, lunático, ¿saben lo que significa? Significa loco, ¿no? Una persona loca. Pero ¿a qué se refiere? ¿De qué viene? Lunático significa afectado por la luna, ¿sí? Porque en el mundo antiguo creían que los locos se habían vuelto locos porque habían dormido a la luz de la luna llena, por ejemplo, como el hombre lobo, y de ahí, de hecho, no sería raro que de ahí venga el mito del hombre lobo, ¿no? Pero en los tiempos antiguos se creía eso, que las personas locas lo que les había pasado es que en algún momento se durmieron bajo la luna llena y eso les afectó. Entonces de ahí les quedó el nombre afectados por la luna o lunáticos. Y en Marcos, como les dije, se lo trata no como un loco, sino directamente como un endemoniado, ¿no? Que era un espíritu inmundo que lo tiraba al fuego y al agua. Y esto que les decía, ¿qué era esto? ¿Por qué el espíritu inmundo lo tiraba hacia el fuego o hacia el agua a este hombre que estaba afectado, a este endemoniado? O a este muchacho, porque en realidad no es un hombre, un chico joven. Esto era un impulso suicida, ¿sí? Es una influencia directa del enemigo. Cualquier tipo de pensamiento suicida, cualquier tipo de influencia hacia el suicidio, hacia quitarse la vida, es una influencia directa del enemigo. He escuchado, y me ha pasado que me ha decepcionado mucho realmente, pero he escuchado a predicadores que se dicen de sana doctrina decir que si un cristiano se suicida, el Señor no lo va a mandar al infierno. Bien, yo para eso, yo les pregunto primero que nada, ¿ustedes qué creen? ¿Un cristiano puede suicidarse o no?
Nos parece a todos que es bastante lógico que no. Bueno, tarde o temprano se van a encontrar con alguien que les va a decir, no, el Señor te va a perdonar igual. Bien, tomen en nota estos versículos. Aparte de este pasaje que vemos de que este espíritu lo trataba de tirar hacia el suicidio, vamos a ir a le voy a leer yo, si quieren rápidamente, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Puede una persona tomar la decisión de quitarse la vida? No, porque no sois vuestros. Yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Sí? Así que si hay en alguna persona, en algún conocido, en quien sea, hay ese pensamiento continuo del suicidio, ese pensamiento está inspirado, está impulsado directamente por el enemigo. Jamás podemos buscarle esta vuelta para decir, no, bueno, pero recibió a Cristo. No. Y acá vamos al segundo pasaje, Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4, dice: porque la ley, escuchen esto, del espíritu de vida, ¿sí? De vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Escuchen el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu de vida, dice, ¿sí? Así que toda insinuación del enemigo, todo pensamiento inclinado hacia el lado del suicidio, viene del enemigo. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo dentro de él es espíritu de vida. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué espíritu era este que estaba dentro de Gozo? Un espíritu del diablo. Cualquier cosa que lo insinuara a tirarse justo sobre el fuego, justo sobre el agua, ¿sí? Era un espíritu demoníaco, obviamente, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Quitarnos la vida, precisamente. Bien, volamos entonces a Mateo 17, 16. Dice, el Padre le dice a Jesús, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí vemos lo que decíamos al principio, ¿no? Que estaban estos tres primeros, Pedro, Juan y Jacobo, viviendo un momento glorioso, y los otros 9 teniendo un conflicto bastante complicado. Y yo me imagino la vergüenza que habrán pasado, ¿no? La vergüenza que habrán pasado enfrente de la gente. No creo que haya sido por casualidad que el Señor se llevó a estos 3, ¿no? Y dejó a estos 9. Por algo habrá sido. Tal vez alguno de ellos hubiese tenido la fe suficiente para ocasionar esta sanidad, para que el Señor obrase por medio de él. Si vemos a Pedro, si pensamos en Pedro, ¿le faltaba fe a Pedro? Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién de ustedes caminó sobre el agua? Yo no. Así que vemos que Pedro tenía suficiente fe. Tal vez no era mucho, pero tenía suficiente fe para creerle al Señor que podía caminar sobre el agua. Juan era el discípulo amado, estaba todo el tiempo pegado al Señor. Y Jacobo, como les decía, no se menciona mucho, pero siempre está ahí en los momentos importantes. Así que ¿a quién se llevó el Señor con él? Al monte, al momento de privacidad. A los 3 que estaban más apegados a él. A los 3 que seguramente tenían más fe, que estaban más aferrados, a pesar de los errores, a pesar de que Pedro después le niega, pero aún así estaba entre los 3 más cercanos a Jesús. Y esto debe haber sido seguramente, no lo dice la Biblia así, pero por lo que vemos debe haber sido provocado a propósito por el Señor, precisamente llevarse esos 3 para que se ocasione esta situación abajo, para demostrar lo que hace la falta de fe en la gente. Versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta respuesta de Jesús es bastante chocante, ¿no? Imagínense venir al Señor con una necesidad y que nos responda de esta manera. Puede resultarnos chocante, pero tenemos que recordar una cosa: el camino del Señor ya estaba terminando. Ya llevaba casi, creo que más de 2 años. Para esta altura ya iban más de 2 años de ministerio. ¿Cuántos milagros habían visto del Señor?
¿Cuántas maravillas habían visto del Señor? ¿Y qué les dice? Oh generación incrédula y perversa. Incrédula porque no creían. ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Qué acabamos de leer? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Por falta de fe. ¿Sí? A pesar de que caminaban con Él día a día, todavía les faltaba fe. Por eso el Señor estaba enojado. No se lo estaba diciendo al padre en específico, al padre del muchacho. No se lo estaba diciendo a los discípulos en específico. Dice, oh generación. ¿De quién habla? De todos, de toda esa generación completa, de todo ese pueblo de Israel que él encontró al venir en cuerpo al mundo. ¿Con qué se encontró? Con una generación incrédula y verdaderamente perversa, porque los fariseos y los saduceos, todos estos, vivían buscando excusa para no creer los milagros que veían con sus propios ojos. Una cosa totalmente de loco. Y sus discípulos que caminaban con él día a día todavía no tenían la fe suficiente para creer las cosas, lo que podían hacer en el nombre del Señor. Acá vemos un ejemplo de cuando el Nuevo Testamento se nos dice, airaos, pero no pequéis. Acá vemos al Señor airado, o sea, enojado. Estaba enojado, se nota en la frase del Señor. Estaba frustrado, estaba molesto, ¿sí? Porque parecía, en su humanidad, fue una reacción netamente, no sé si netamente humana, ¿no? Porque él no se dejaba llevar por las emociones, pero en su humanidad tenía que expresar este enojo, esta frustración de ver que a pesar de lo que hacía, no progresaban, no avanzaban. Y hay un detalle que muy importante, considero yo, que no está en Mateo, pero que lo rescató Marcos. Vamos a ir rápidamente a Marcos, luego de esta respuesta del Señor, Marcos capítulo 9. Como les dije, no lo vamos a leer toda la historia acá porque es más largo todavía, pero vamos a leer estos 3 versículos. Marcos 9 del 21 al 24, 4 versículos. Porque aquí en Marcos vemos que hay un detalle más que a Mateo no sé si se le escapó o eligió no ponerlo, pero Marcos lo rescató porque es muy importante realmente, ¿no? Inmediatamente después de esta respuesta del Señor enojada diciendo esto, oh generación incrédula y perversa, versículo 21 dice, Marcos 9, 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sigue sobre el tema de la fe, sobre el tema de creer. E inmediatamente, fíjense, inmediatamente, o sea, con firmeza, ¿no? Ahí ya vemos a un padre distinto al que llegó delante del Señor. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, clamó, lo dijo en voz alta, con fe, con fuerza, creo, ayuda mi incredulidad. Wow, acá vemos un pequeño cambio, ¿sí? Nunca llegamos a ver si hubo una transformación total en este hombre, pero vino un hombre respetuoso delante del Señor pidiendo ayuda y acá ya vemos a un creyente, alguien que le dice, creo, pero no se quedó con el creo, le dice, ayuda mi incredulidad, ayúdame, porque yo creo, pero en mi carne no puedo, en mi carne es débil, voy a dudar, ayuda mi incredulidad. Y esta es una oración válida que podemos tener delante del Señor. Es muy importante que clamemos al Señor, así como los discípulos clamaron, enséñanos a orar. Esas son oraciones humildes. Es una oración donde reconocemos que no podemos, ¿no? Volvamos a Mateo, capítulo 17, versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. En el capítulo 13, que ya estudiamos hace un tiempito, vimos que Jesús no pudo hacer milagros en la tierra de Nazaret, que es donde él creció. ¿Por qué no pudo hacer milagros ahí? ¿Se acuerdan? Por causa de la incredulidad de ellos. El Señor a donde iba hacía milagros, pero cuando fue a su propia tierra donde él creció, no pudo hacer milagros. Fíjense, el Dios Todopoderoso no pudo hacer milagros, ¿por qué? Porque no creían. O sea, a pesar de que Dios es todopoderoso, si uno no cree, Dios no obra. Dios no puede obrar en la incredulidad de la gente. Y aquí
en lo que acabamos de leer, sí pudo. ¿A pesar de qué? De la falta de fe de los discípulos y de la escasísima fe que tenía el padre del muchacho. Fíjense cuánta fe hará falta para agradar a Dios, para que el Señor haga la obra en nuestras vidas. ¿Cuánta fe habrá falta? Como un grano de mostaza, dice más adelante. Literalmente nada, es muy poquita la fe que el Señor requiere, pero tiene que haber aunque sea un poquito de fe. Escuchaba una enseñanza, una predicación muy hermosa ayer o antes de ayer, donde hablaba de esto, dice, no importa tanto, importa, pero no importa tanto si vos tenés poquita fe o si tenés mucha fe. Lo importante es hacia dónde está enfocada esa fe. Si está apuntada hacia Jesucristo y hacia la obra en Cristo, esa fe es correcta. Porque vos podés tener una fe inmensa, no sé, en el Gauchito Gil. Y toda tu fe puede estar fuertemente puesta en un ídolo. O en lo que sea, ¿no? O en Mahoma o en lo que sea. Vos podés tener toda tu fe con toda tu fuerza. No importa el tamaño de tu fe. Lo que importa es hacia dónde la estás apuntando esa fe. Versículo 19 dice, 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, y esto ya vimos cuando hablamos de la parábola del grano de mostaza, ¿no? Que es una semilla muy chiquitita. Si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Acá sería bueno que nos detengamos un segundo para aclarar esto, ¿no? Lo que está haciendo el Señor Jesús acá, y los discípulos lo están entendiendo, no es que les está diciendo que pueden entrenar la fe hasta el punto de que va a llegar, de que van a poder hacer cosas maravillosas por sí mismos. No es eso lo que les está diciendo. Simplemente les está haciendo una comparación exagerada. Les está diciendo, si tuvieran fe, o sea, como un grano de mostaza, muy poquito quiere decir, ¿no? Si tuvieras así de fe chiquitito, verdaderamente puesta en mí, dice el Señor Jesús, podrías hacer cosas grandes. No es que va a poder mover la montaña literalmente, porque las montañas no se van a mover. Lo que está usando el Señor es una hipérbole. Es cuando uno dice una cosa exagerada, ¿no? Como cuando un padre le dice al hijo, te dije 700 millones de veces que no toques eso. Y en realidad se lo dijo 4, 5. Pero, ¿qué está diciendo? Un número grande, no es que está mintiendo. Está exagerando para que se entienda lo enojado que está. O cuando un enamorado dice, si vos me lo pedís, le dice a la novia, yo voy y te traigo la luna. Y si la novia le dice, bueno, tráemela, ¿qué hace? Nada, si no, no se puede. Es imposible. ¿Qué está haciendo? Está exagerando su amor. Bueno, acá el Señor lo que está haciendo es eso. Es utilizando una hipérbole, una exageración para que entiendan lo chiquita que era su fe comparada con lo grande de las cosas que podían llegar a hacer. Y cosas más grandes que mover una montaña pudieron hacer. Por ejemplo, resucitar muertos. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más maravilloso? ¿Mover una montaña o resucitar un muerto? Por más difícil que sea mover una montaña, si nos ponemos con maquinaria y cosas, la podemos mover. De acá a unos años la movemos. Ahora, ¿con cuántas maquinarias o con qué tecnología resucitamos un muerto? No hay forma. Y los discípulos terminaron, pues, el mismo apóstol Pablo, se le durmió uno y se cayó, porque predicaba largo como Maico, se le durmió uno, dice, y se cayó de un segundo piso, y cayó y murió. Y fue Pablo, lo levantó, vamos, arriba, a seguir escuchando la predicación que no terminó. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y el mismo Señor Jesús resucitó también a Lázaro y a varios otros. Entonces, a eso se refiere. No es que les está diciendo que si entrenan la fe van a poder hacer cosas místicas. No, no, lo que está diciendo es, miren lo chiquita que es la fe, lo poca fe que tienen ustedes, que si tuvieran así de chiquitita de fe, podrían hacer cosas maravillosas verdaderamente. Concluimos, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y a qué se refiere con este género? Se refiere a este género del demonio que estaba dentro de este muchacho. Esta es otra de esas pequeñas gotas de información que se nos da sobre el mundo espiritual.
La palabra género literalmente se refiere a familia, ¿no? Esta familia de demonios. La palabra género es perfecta, ¿no? Porque se refiere a que no hay distintas categorías de demonios. No se nos dice cuáles son esas categorías, no se nos manda a investigar sobre esas diferentes categorías, pero sí se nos dice algo muy importante, de que hay algunos que son más jodidos que otros. Y esos solamente se los echa, dice, con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos no oraban ni ayunaban. Esto no es una invitación a que investiguemos sobre el mundo de los demonios, a ver hay algunos, yo he visto cristianos que se ponen a ver espíritus de no sé qué, no, no, no. Acá lo que nos está diciendo es que si vos estás con ayuno y oración, no te preocupes. Hay demonios más grandes que otros, pero vos no te preocupes. Si estás con ayuno y oración, vas a poder orar por esas personas que están con estos espíritus. ¿Amén? Cosa que claramente los discípulos, estos 9 que quedaron abajo, no estaban. ¿Qué es lo que les pasaba a estos 9? No estaban en comunión. No tenían la comunión bien con el Señor. Por eso el Señor se llevó solamente a 3. Imagínense si los 12 hubiesen estado en comunión. Tal vez se llevaba a los 12, o tal vez cuando volvía tenía la buena noticia de que habían podido echar a estos demonios. Hermanos, los dejo con esta enseñanza, esta reflexión final que me pareció muy interesante verdaderamente. No hay que ahondar sobre temas, que siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, no hay que ahondar sobre temas que la palabra de Dios no ahonda. Pero lo que el Señor sí nos manda, en eso sí tenemos que ahondar. Y en lo que es, ya vimos un estudio sobre el ayuno y siempre hablamos sobre el tema de la oración. El eje en este pasaje es ese, no son los demonios, es que la falta de fe viene precisamente por la falta de comunión con el Señor, por la falta de oración, por la falta de ayuno, por la falta de lectura de la palabra. Que si en algún momento Dios permite que vivamos, porque obviamente fue el Señor que lo permitió esto, si el Señor permite que vivamos una situación donde tenemos que reprender al enemigo en una situación difícil, que nos agarre preparados, que verdaderamente estemos en comunión con el Señor y preparados para semejante obra. Amén. El Señor les bendiga.